Queda muy poquito para terminar el capítulo 1. Te voy a contar una definición muy importante que necesitas para terminar de entender cosas que por ahí se te ocurrieron pero no sabías por qué estabas pensando en eso. Después voy a introducir dos temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la materia. Espero poder hacer al menos este video un poco más corto. Vamos con la primera definición importante que consiste en la definición de eventos independientes. Y dice así. Sea omega AP un espacio de probabilidad, A y B pertenecientes al álgebra, se dice que A y B son independientes si y solo si la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esta es una definición muy útil que te va a permitir realizar un montón de ejercicios. No puedo tratar de explicarte qué significa dando ejemplos como hice con otras definiciones, porque por ahora no significa más que lo que dice. Es una herramienta súper poderosa para el cálculo de probabilidades y que además tiene un sí y solo sí, que me encanta. ¿Por qué? Porque si te dicen que dos eventos son independientes, podés usar la fórmula que te da la definición para calcular probabilidades. Y por el otro lado, si esa cuenta da, significa que los eventos son independientes. Veamos dos propiedades muy útiles. La primera dice que si A y B son independientes, también van a ser independientes A y B complemento, A complemento y B, A complemento y B complemento. Las propiedades se demuestran, pero esta voy a dejarte a vos para que la demuestres. Es súper útil que te salga demostrar al menos una. Fíjate si podés demostrar uno de los elementos de esta propiedad. Vamos con la segunda. Sean A sub 1 a sub n eventos, vamos a decir que son independientes si y solo si para toda sucesión de k conjuntos con k entre 2 y n, la probabilidad de la intersección de los k sucesos coincide con el producto de las probabilidades. Esta está un poquito más complicada. Vamos a ver si se entiende la idea. Veamos qué pasa si tenemos tres eventos, A, B y C. ¿Cuándo voy a decir que A, B y C son independientes? Fíjate que decía que tengo que buscar todos los K conjuntos para K entre 2 y N. Entonces, si yo tengo A, B y C, hay solo tres eventos. K puede ser 2 o puede ser 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que elegir, ver todas las combinaciones posibles de dos elementos y probar que se cumple, que la intersección es igual al producto de las probabilidades. Entonces, tengo que probar que la probabilidad de A intersección B se calcula como la probabilidad de A por la probabilidad de B. Lo mismo con A y C. Lo mismo con C y B. Así, lo que hice fue elegir para K igual a 2. Y para K igual a 3, ¿qué sería? Y sería probar que la probabilidad de la triple intersección de A y B y C se puede calcular como el producto de las probabilidades. ¿Te imaginas qué pasa si tenés 4 eventos? Sí, efectivamente, calcular o encontrar si esos eventos son independientes va a consistir en hacer muchas cuentas. Vamos con otra observación importantísima de esta definición. Si la probabilidad de B es positiva, cuando A y B son independientes, fíjate lo que pasa. Si quiero calcular la probabilidad de A dado B, como la probabilidad de B es positiva, esto lo calculo como la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. Pero como A y B son independientes, la probabilidad de la intersección se calcula como el producto de las probabilidades. Por lo tanto, fíjate, se simplifica la probabilidad de B y resulta en la probabilidad de A. Es como si el hecho de haber condicionado por el evento B no le hizo nada a la probabilidad de A. Que B haya ocurrido o no, no me cambia en nada el cálculo de la probabilidad de A. Hagamos un ejemplo. Se elige al azar una permutación de las letras A, T, C y G. Mostrar que los eventos A precede a T y C precede a G son independientes. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando realizamos un ejercicio?
Pensemos en el experimento aleatorio. Tengo las letras A, T, C y G y lo que voy a hacer es elegir una permutación al azar. Entonces elijo al azar una permutación de las letras A, T, C y G. Como las letras son todas distintas, yo ya sé contar todos los casos posibles de permutar 4 letras. Habíamos visto que eso lo calculábamos con 4 factorial. Eso me da 24 casos posibles de mi experimento. Vamos a poner alguna regla. Vamos a decir que si la cantidad de casos posibles son menos de 30, los puedo dibujar así los veo. Digo, ya dibujamos hasta 36 cuando tiramos el 2 veces. Y ya vimos que contar es mucho más fácil si podemos ver los resultados, cuando son no muchos. Entonces, voy a definir dos eventos. Voy a definir el evento AT como A precede a T. Y voy a definir el evento CG como C precede a G. Lo que me pide el ejercicio es que pruebe si los eventos AT y CG son independientes. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, vuelvo arriba y veo la definición. La definición decía que dos eventos van a ser independientes si la probabilidad de la intersección coincide con el producto de las probabilidades. Por lo tanto, lo que tengo que hacer para probar independencia es calcular 3 probabilidades y ver si se cumple esta igualdad. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que estamos eligiendo al azar. Estamos eligiendo al azar una de 24 permutaciones. A partir de eso podemos decir que el espacio es equiprobable y usar Laplace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que contar. Veamos los casos posibles. Tenemos 4 letras. Voy a ser ordenada para ir pensando en todas las formas que puedo ordenar esas 4 letras. Voy a empezar ubicando las letras A y T. Puedo ubicar A y T de todas estas 6 formas diferentes, siempre que A esté adelante de T. Si ahora quiero ubicar las letras C y G, voy a primero ubicarlas en ese orden. Entonces, en los espacios que me quedan, puedo ubicar la letra C y G de todas estas formas. Esto me da un total de 6 casos. Me faltan un montón más, ¿no? ¿Cuáles me faltan? Y fíjate que si en los espacios disponibles que cargué de violeta hubiese puesto primero la G y después la C, hubiese tenido 6 casos más diferentes. ¿Y ahora qué pasa? Tengo 12 casos, pero podría haber decidido, en vez de poner primero la A y después la T, haber puesto primero la T y después la A, lo cual me da esos 12 casos que faltan. Por ahí estoy haciendo trampa, no estoy escribiendo todos, pero sí me los estoy imaginando perfectamente mirando este dibujo que acabo de hacer. Entonces estoy observando mis 24 casos. Ahora vamos a contar lo que necesitamos para resolver las probabilidades. Voy a contar la cantidad de elementos que tiene mi evento AT. Y lo que veo es que mi evento AT tiene 12 formas de ocurrir. ¿Qué pasa con el evento CG? Bueno, no lo estoy viendo, pero te das cuenta que la forma de contarlo hubiese sido la misma que si hubiese empezado con CG en lugar de AT, y también van a ser 12. Si no los ves, dibújalos a todos. Bien. ¿Y de cuántas formas puede ocurrir AT y CG al mismo tiempo? Y fíjate que son exactamente las formas que dibujé. Son esas 6. Esas 6 son las formas que tengo en las que A precede a T y a su vez C precede a G. Bueno, ahora lo único que resta es calcular probabilidades. ¿Cómo calculamos la probabilidad de AT intersección GC? Perdón, CG. Bueno, como estoy usando Laplace, esto se calcula como la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos posibles, por lo tanto 6 sobre 24. Y mi pregunta es, ¿será cierto que esto coincide con la probabilidad de AT por la probabilidad de CG? Y bueno, la probabilidad de AT usando Laplace, ¿cuánto nos da? 12 sobre 24. Y la de CG, también 12 sobre 24. Y lo que me doy cuenta es que si simplifico, de este lado tengo un medio por un medio, que da un cuarto, y del otro lado tengo, simplificando, también un cuarto. Por lo tanto, los eventos son independientes. Veamos ahora una introducción a modelos continuos.
Todos los casos que vimos hasta ahora consistían en experimentos aleatorios con espacios muestrales finitos o infinitos numerables, de manera que todas las formas de medir probabilidad que definimos nos sirvieron para resolver esos ejercicios. Pero ¿qué pasa si mi espacio muestral tiene infinitos elementos no numerables? Vamos a ver el caso más simple con un ejemplo, y ya en el capítulo 2 vamos a poder entender muchísimo mejor cómo trabajar con este tipo de espacios. El experimento consiste en elegir un número al azar en el intervalo 0,1. Como podrás observar, en este caso tenemos infinitos resultados posibles. La definición de Laplace ya no podemos usarla porque solo vale para espacios finitos. Entonces lo que necesitamos es una medida de probabilidad nueva que por supuesto cumpla con todos los axiomas de probabilidad. Entonces, bajo este experimento, que consiste en elegir un número al azar entre 0 y 1, nos vamos a preguntar dos cosas. La primera es cuál es la probabilidad de que los primeros tres dígitos sean 3, 1, 4. Y cuando digo esto, lo que quiero decir es, por ejemplo, un número que empiece 0,314 y ahí todos los decimales extra que puede tener. ¿Cuál es la probabilidad de que el 0 no esté en los primeros 4 dígitos? Entonces, lo que necesitamos es alguna manera de medir probabilidad para este tipo de experimentos. Lo que propongo es la siguiente definición. Voy a decir que la probabilidad de que un número elegido entre el 0 y el 1, llamémoslo x chiquita, pertenezca al intervalo AB, la voy a calcular como la longitud de dicho intervalo. Ahora lo que tengo que ver es si esta probabilidad cumple con los axiomas. ¿Cuáles eran los axiomas? El primer axioma decía que la probabilidad de un evento A tenía que estar entre 0 y 1 para cualquier A en el álgebra. El segundo decía que la probabilidad de omega tenía que ser igual a 1. Y el tercero decía que si tengo A y B, dos eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión la calculaba como la suma de las probabilidades. Entonces hagamos un dibujito para ver si se cumple con mi definición de probabilidad. Yo lo que tengo es el intervalo 0, 1 y de ahí voy a elegir un número al azar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si defino el evento A como X pertenece al intervalo AB, este que estoy pintando de naranja, fíjate que la longitud de este intervalo siempre va a estar entre 0 y 1, porque el intervalo más grande de todos mide 1. Entonces, la primera condición se cumple. La segunda es que la probabilidad de omega tiene que ser 1. ¿Quién sería omega? Elegir todo el intervalo y eso tiene longitud 1. Y la tercera es que si defino A como antes y B otro evento pero excluyente, eso es decir que no tiene intersección, tiene sentido que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Fíjate acá que sería sumar las longitudes del segmento A más el segmento B. Fíjate que además mi definición tiene sentido con respecto al enunciado que decía que elijo un número al azar. ¿Por qué? Porque al azar a mí me suena a equiprobable y fíjate que todos los segmentos de igual longitud van a tener la misma probabilidad. Entonces también estoy cumpliendo con la idea de azar. Entonces vamos a tratar de resolver el punto 1. El punto 1 decía que quería calcular la probabilidad de que los tres dígitos sean 3, 1 y 4. Entonces lo que tengo que pensar es qué valores de mi intervalo 0, 1 cumplen con empezar con 3, 1, 4. Y esos son infinitos valores. ¿Se ve que tengo infinitos resultados a esa pregunta? Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que comience con 3, 1, 4. Entonces, el 0.314 y todos ceros es el primer número cuyos primeros tres decimales son 3, 1, 4. Y va a ocurrir con todos los números hasta cuándo. Y hasta el 0.315, pero sin incluir, o sea, 0.314 y todos 9. Entonces, lo que me están pidiendo es que calcule la probabilidad de que un número seleccionado al azar caiga dentro del intervalo 0.314, 0.315, incluyendo el límite inferior y no incluyendo el superior. Entonces, una vez que entiendo qué me están preguntando, con mi medida de probabilidad es bastante fácil de calcular, porque ¿cuánto vale esta probabilidad? Y vale b menos a, por lo tanto es 0.001. ¿Se entiende? O sea, la parte difícil, ¿cuál es? Como siempre, dibujar todos los posibles resultados del experimento y entender qué me están pidiendo. Una vez que entienda eso, el cálculo de la probabilidad es mucho más sencillo.
Vamos a ver si lo entendimos para el 2, que es un poco más difícil. En el punto 2 no quiero que el 0 esté en ninguno de los primeros 4 decimales. Entonces voy a definir mi evento O como no aparece el 0 en los primeros 4 dígitos. Entonces, ¿quién sería la probabilidad de O? Y bueno, de vuelta voy a dibujar y voy a tratar de entender alguna forma de calcular esta probabilidad. Entonces lo voy a pensar de esta manera. Todo mi segmento mide 1. Ahora, como no quiero el 0 en los primeros 4, lo que voy a ir haciendo es ir quitando los pedacitos en los que hay algún 0 en los primeros 4 dígitos. Entonces, por ejemplo, voy a ir en orden. ¿Qué valores de todo este segmento tienen como primer dígito un 0? Y tienen como primer dígito un 0 todos los números entre el 0 y el 0.1. ¿Se ve? Entonces, si yo a todo el segmento le quito el pedazo 0, 0.1, sin incluir el 0.1, estaría quitando todos los números que tienen al 0 como primer dígito. Bien, entonces ahora ¿qué tendría que hacer? Bueno, y ahora tendría que sacar todos los números que tienen como 0 al segundo dígito. ¿Quién sería esto? A ver, veo que de 0.1 a 0.11 están todos los números que arrancan con 1 en el primer dígito y tienen 0 en el segundo. Ahora esto también puede pasar con todos los que empiezan con 0.2, ¿no? Tengo 0 en el segundo dígito para todos los números entre 0.2 y 0.21, pero también entre 0.3 y 0.31, y así hasta 0.9 y 0.91. Ahora fíjate, todos estos intervalitos que marqué tienen la condición de medir lo mismo. Todos miden exactamente lo mismo. Y la medida en este caso es el valor de la probabilidad. Entonces lo que tendría que quitarle es los 9 pedacitos que miden lo mismo que el primero. Por lo tanto, acá restaría la probabilidad de que x pertenezca al intervalo 0.1, 0.11 multiplicado por 9. Y así, ¿qué tendría que hacer? Recién saqué el 0 en el segundo dígito, me falta el tercero y el cuarto. Pero creo que puedes darte cuenta cómo sigue esto, ¿no? ¿Por qué? Y fíjate, cuando quiera sacar el tercer 0, nos va a pasar esto que vimos a grande escala, pero en cada uno de los 9 intervalitos. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la probabilidad de O? La podemos calcular como 1 menos 0,1, que es la probabilidad de que el 0 está en el primer dígito, menos 9 por 0,01, que son la probabilidad de todos los casos en los que el 0 está en el segundo dígito. Ahora, para el tercero va a ser 9 al cuadrado por 0,001. Y lo puedo ver ahí para el cuarto. Te recomiendo que este gráfico que hice, para entender cómo voy sacando cada uno de los pedacitos, lo hagas vos de forma más detallada para el tercer y el cuarto 0 que querés sacar. Entonces, desarrollando un poquitito, esta es la cuenta que tengo que resolver. Y a pesar de todo lo que te dije en los otros videos, no tengo la calculadora conmigo, así que te voy a dejar a vos para que escribas el resultado de este ejercicio. Por último, vamos a ver una pequeña introducción a la simulación de experimentos aleatorios. Nada más lo suficiente para que puedas resolver los ejercicios 11 y 12, porque este tema lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de toda la materia. Si buscamos la definición de la palabra simulación, vamos a encontrar que la simulación es un acto que consiste en imitar o fingir que se está realizando una acción cuando en realidad no se está llevando a cabo. Y eso es lo que vamos a hacer acá también. Supongamos que tengo que decidir si me toca o no lavar los platos, para lo cual generalmente lo que haría es tirar una moneda, pero no tengo monedas. Lo que siempre o casi siempre tengo a mano es una calculadora, y le tengo cariño, así que no la voy a tirar al aire para decir si lavo o no los platos. Lo que tiene mi calculadora es una tecla, RND o random, que te da un número al azar en el intervalo 0-1. Algo así como lo que charlamos en el tema de recién. Entonces, ¿cómo podría ser para decidir si lavo o no los platos? ¿Se te ocurre alguna forma? Y lo que se me ocurre a mí es que, por ejemplo, podría decir que si sale un número menor a 0,5, lavo los platos. Y si es más grande, no. ¿Te parece una buena forma para decidir? Te digo que fue lo que pensé. Según lo que aprendimos recién, la probabilidad de que salga
un número menor a 0,5, cuando elijo un número al azar entre 0 y 1 es 0,5. Ahora, la probabilidad de que salga cara es 0,5, pero no tengo una moneda. Entonces, lo que estoy haciendo es realizando otro experimento aleatorio y voy a decidir si sale cara o no dependiendo de si el evento en ese nuevo experimento tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si elijo un número al azar entre 0 y 1, que el número sea menor a 0,5 tiene probabilidad de 0,5, igual que sacar cara cuando tiro una moneda. Entonces tiene sentido que simule tirar una moneda de esta forma. ¿Qué pasa ahora si quiero jugar un juego de mesa y no tengo dados? Cosa que pasa muy comúnmente. Bueno, puedo usar la misma idea, ¿no? ¿Cómo simularías el tiro de un dado? Claro, agarro el intervalo 0,1 y lo parto en 6 pedacitos. Lo único que tengo que hacer acá es ser un poquito prolija y ordenada para no hacer lío. Entonces, si agarro el intervalo 0,1 y lo parto en 6 pedacitos, ¿qué podría decir? Que de 0 a un sexto voy a hacer de cuenta que salió un 1, de un sexto a 2 sextos se da cuenta que salió el 2, y así hasta de 5 sextos a 1 puedo decir que salió un 6. Entonces, ¿qué es lo que haría? Y bueno, tendría que escribirme una regla, si no me olvido, ¿no? Entonces, si definimos x chiquito como el valor a elegir un número al azar entre 0 y 1, si este numerito está entre 0 y un sexto, voy a decir que en el dado el valor que observé es un 1. La D la uso para el valor observado en el dado. Ahora, si la x estuviera entre un sexto y dos sextos, diría que d es igual a 2 y así hasta el último valor que me haría decir que d es 6. Tiene sentido, ¿no? Lo único que necesito es alguna regla que me transforme el evento simulado al evento que realmente quería simular. A ver, ahora tiremos el dado 3 veces. ¿Tenés la calculadora? Yo voy a elegir mis números al azar y vos elegís los tuyos. Bueno, me dieron estos números. 0.048, 0.953 y 0.432. Bien, hago mi tablita entonces. Estos números de x los voy a traducir a mi dado, ¿verdad? Entonces, ¿qué saqué cada vez? Y para el primero saqué un 1. Para el segundo saqué un 6. Y para el tercero saqué un 4. Bueno, ya estoy lista para jugar el carrera de mente que tenés que tirar 3 veces para decidir qué pregunta te van a hacer. Vamos con algo que te lo voy a dejar acá para que lo medites. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quisiera estimar la probabilidad de que D tome algún valor en particular? Digo, estimarlo a partir de simulaciones. ¿Te acordás la primera clase cuando te conté la idea de frecuencia relativa? ¿Qué era lo que hacíamos? Estudiábamos un dado como tirándolo muchas veces y teniendo una idea de chances haciendo que cuenta. Y contando la cantidad de veces que ocurría el evento que quería observar y lo dividía por la cantidad de veces que realizaba el experimento. Bueno, justamente esa idea es la que vamos a usar para estimar probabilidades a partir de simulaciones. Voy a hacer de cuenta que tiro el dado muchísimas veces, por ejemplo, simulo esto unas 200 veces, no lo vas a usar con la calculadora y escribiendo, lo vas a hacer con la computadora. Entonces vas a tirar 200 veces un número al azar entre 0 y 1, vas a traducir eso al número del lado y después para estimar la probabilidad, por ejemplo, de cualquier número, vas a contar cuántas veces te apareció ese número y lo vas a dividir por la cantidad de veces que realizaste el experimento. Y eso te va a dar una idea de la probabilidad del evento. Ojo, no va a ser la probabilidad que habíamos visto, que esto se va a acercar al verdadero valor de la probabilidad cuando, ¿qué? Cuando la cantidad de realizaciones del experimento tienda a infinito. Bien, con todo lo que vimos hoy, espero que hayas entendido, son temas por ahí un poco delicados, consúltalos todas las veces que necesites en tus clases de consulta, pero ya finalizamos el capítulo 1. El próximo video ya va a ser referido al capítulo 2. Ahora Matías te va a mostrar cómo se resuelve un ejercicio bastante complicado uniendo muchas cosas que vimos para el capítulo 1.